La idea es hablar sobre ¿qué? La idea es hablar sobre prueba. Muy bien. Sin embargo, hay un punto muy importante cuando se habla sobre prueba, ¿no? La prueba parece como si fuese algo, un patrimonio exclusivo del derecho procesal, ¿cierto? Bueno, es que ahí normalmente es ahí donde se estudia. Sea proceso civil, penal, la verdad poco importa. Inclusive el objetivo de este taller, de este curso, taller, en realidad no es limitarse al proceso civil, ¿cierto? Es tratar de ampliar a los ámbitos, a otros ámbitos también. Aquí no sé si hay alguien que trabaja con penal también, por ejemplo, o en fin, o laboral, o lo que fuere. Bueno, la idea es que esto valga para todo, no para limitarse simplemente a este tema. Entonces, vean, prueba, patrimonio exclusivo del derecho procesal, interesante. Hay un tema que puede pasar por desapercibido cuando se habla sobre este tema, sobre prueba. ¿Cuál? La relación que tiene con la filosofía. ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso alguna vez? ¿O alguien ha leído algo al respecto? Claro, Dante no, Dante obviamente sí conoce, ¿no? Pero alguien ¿no? ¿Alguien ha leído algo al respecto? O sea, en esos manuales, estos libros sobre prueba, ¿alguna vinculación con la filosofía han encontrado? Martin Heidegger, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, o filósofos del derecho, ¿no? Que tienen formación en filosofía. Giovanni Tarello, por ejemplo, mi ídolo, por ejemplo. Giovanni Tarello tiene una formación muy fuerte en filosofía. Wittgenstein, por ejemplo. Bueno, Wittgenstein es del siglo XX. ¿Qué tanto sirve para nosotros, por ejemplo? Habla del lenguaje, Wittgenstein. El derecho es algo que se expresa mediante el lenguaje. ¿Será que no es importante recurrir a la filosofía? Pero vamos, no quiero incurrir en temas tan abstractos, ¿no? O sea, más bien la idea es concretar. ¿Cuál es la idea de vincular prueba con filosofía? La idea de vincular prueba con filosofía es de que para nosotros tener una idea mínima sobre para qué sirve la prueba, nosotros tenemos que desentrañar un punto muy importante. ¿Cuál? Si es que importa o no la verdad en el proceso. La verdad. Vamos, verdad es filosofía, verdad es epistemología. Yo les digo, por ejemplo, las mayores autoridades de prueba en el mundo contemporáneo, en el mundo jurídico contemporáneo, podría mencionar de repente a Michele Tarufo, que estuvo aquí, ¿no? Jordi Ferrer Beltrán, por ejemplo, profesor en Girona, o inclusive, por hablar de ellos dos, que son, digamos, figuras notables, al menos de nuestra tradición, si es que usted se embarca en leer lo que ellos escriben, van a ver, por ejemplo, que ellos citan a filósofos para hablar sobre prueba en el proceso judicial. Tarufo, por ejemplo, tiene 2 libros muy importantes al respecto. Uno de ellos es del año 92, que se llama La prova dei fatti giuridici, traducida por La prueba de los hechos, un libro muy conocido. En internet lo encuentran, inclusive. Jordi Ferrer Beltrán, por su parte, él tiene un libro que es fantástico en realidad, del año 2005, del año 2002, segunda edición 2005, Prueba y verdad en el derecho. En el derecho. Ambos son juristas, ambos son abogados, ambos estudiaron derecho. Ambos citan intensamente filósofos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que adoptar una posición respecto de la verdad, si es que importa o no para el proceso. Es una pregunta básica. Entonces, allí justamente es donde entra lo que podemos conversar. Verdad. Deben haber escuchado alguna vez esto de verdad material y verdad procesal, ¿o no? ¿Qué les parece? Pero el juez, cuando tiene que determinar la verdad de los hechos, él también trabaja con hechos pasados, ¿cierto? Claro, pero entonces son cosas que... Ahí está. ¿Por qué? Porque, ojo, entonces tú estás hablando... ¿Cuál es tu nombre? Mercedes. Mercedes, ¿tú estás hablando de la diferencia entre hecho y alegación de hecho? Estoy hablando respecto a la verdad, ¿no? Lo que usted acaba de preguntar. No, sí, es que lo que pasa es que tú hablas de representaciones de hecho. Bueno, es un tema interesante, ¿eh? Representación de hecho. Porque se hace una distinción entre alegación de hecho y hecho. Normalmente se dice que las partes lo que llevan al proceso son alegaciones de hecho, porque es
su narración, o sea, es la narración tal como ellas piensan que ha ocurrido. Entonces, son dos narraciones, dos historias fácticas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? Determinar quién tiene la razón. Y para ver quién tiene la razón necesita trabajar con pruebas. Entonces, pero ahí viene el punto. Se habla de verdad procesal, y eso es algo muy común. Ustedes agarren libros del año 90 hacia atrás, 80 hacia atrás, eso es absolutamente común, muy, muy común. Cuando se habla de verdad procesal, básicamente está diciendo, bueno, es la verdad a la que llega el juez, que no necesariamente tiene por qué coincidir con la verdad material, o sea, lo que realmente ocurrió. Entonces, vean qué interesante es esto. Esto justamente es lo que nos puede llevar a conversar sobre más cosas. Pongamos en el siguiente ejemplo. Pongamos que Mercedes, a lo mejor no trabajamos con Mercedes, porque yo por un ejemplo un poco drástico, ¿no? Es el clásico ejemplo, ¿no? Imaginemos que Juan mató a María. Juan mató a María. Eso fue lo que pasó. Se denuncia a Juan, va al proceso penal, demora todo lo que tiene que demorar, y al final el Poder Judicial dice, Juan no mató a María. Para estos fervientes entusiastas de la verdad material, la verdad procesal y esas dos distinciones, ellos dirían que la verdad material sería que Juan mató a María, pero que la verdad procesal sería que Juan no mató a María. Entonces, ahí hay un tema interesante. ¿Qué verdad es esa que el juez constituye? ¿Qué verdad es? O sea, si es que realmente Juan mató a María, ¿cómo es que puede ser verdad? O sea, ¿cómo que puede ser que se califique como verdad? Adjetivémosla como queramos adjetivarla. Eso que Juan no mató a María. Pero Juan la mató. Ah, no, pero es verdad procesal. Pero si la verdad es que sí la mató, ¿cómo es que se puede decir de que una semiverdad sería, o una verdad aparte, sería que Juan no la mató? Carlos. Sí, a lo que se refiere, yo no entiendo lo que es la verdad procesal, es lo que el juez ha determinado, ha calificado. Pero en cambio, lo que es lo material son los hechos reales. Sí. Sí, eso es. Eso es básicamente. Y el cuestionamiento está justamente ahí. ¿Por qué calificar eso que es falso? Falso. O sea, es falso que Juan mató a María como verdadero. ¿Cuál es la idea de calificarlo así? ¿Qué es lo que se quiere demostrar? ¿De que el juez crea verdades de repente? ¿De que el juez constituye hechos? ¿Qué es lo que se quiere demostrar ahí? ¿Qué piensan ustedes? ¿No piensan que hay un problema ahí de repente? ¿Un problema de terminología principalmente? Buenas tardes, mi nombre es Mario Avila. Mario. Yo considero que el juez también da alegaciones de hecho respecto a las posturas, las tesis que presentan las partes en un proceso. Respecto a cómo es que podríamos afirmar lo falso ya en un proceso como verdadero, pues yo llegaría a entender de que respetando todas las garantías que se deben de respetar dentro de un proceso y el carácter científico, metodológico y sistémico que necesita un proceso, el juez motiva esta verdad, esta alegación, en base a los elementos con los que cuenta y con los que tiene. Sí, Mario, pero el juez no alega hechos, ¿no? El juez tiene por función decir cuál hecho está probado y cuál no. Eso no es alegar hechos, ¿no? Pero has hablado de algo interesante, el tema científico, metodológico. En tu opinión, ¿cómo es que se grafica esa necesidad de cientificidad, de metodología, en fin, de epistemología, yo diría más, respecto al tema de la prueba? ¿Cómo se conecta eso, en tu opinión? En mi opinión, con el conocimiento de estos medios y, bueno, aclarando la corrección que me hace, pues cómo es que el juez determina de que tal tesis o tal postura es cierta, es certera, en base a los medios que lo acreditan. Excelente. Entonces, tú estás hablando de medios. ¿Sí? Medios de prueba, hay varios mecanismos. Valoración de la prueba, por ejemplo. Excelente. Pero ¿cuál es el fin, Mario? ¿Qué es? ¿A dónde apunta? Porque, ojo, nosotros, para poder hablar de medios adecuados, primero tenemos que determinar cuál es el fin. Yo quiero ser abogado. ¿Qué necesito para eso? Ya. Solo después de establecerme el fin, yo voy a los medios. Yo necesito pasar teoría del proceso, necesito aprobar mis exámenes, necesito presentar mi tesis, en fin, ¿no? Esos son los medios. Sí, tú me has hablado de los medios. Ahora, yo ahora pregunto, ¿cuál sería el fin en ese caso? Para que esos medios estén correctos.
Artículo 3 del CPC. Excelente. Solucionar el conflicto, pero solucionarlo de cualquier manera, Mario. Solo solucionarlo nada más y ya. Sentenciar. Referí que estas soluciones deben ser debidamente motivadas respetando garantías constitucionales. Excelente. Yo puedo motivar muy bien una arbitrariedad. ¿Se puede motivar una arbitrariedad? Claro. Pero no en el derecho. Uno tiene que justificarlo en el derecho. Excelente. Entonces, esa vinculación con el derecho hace de que uno tenga que apuntar a algún tipo de decisión conforme a derecho. Alguien, por ejemplo, a mí me gusta llamar eso de decisión justa. Eso tiene ciertas implicancias. Pero vamos, ahí ya comenzamos a trabajar, ¿no? Ya no es, es un punto muy importante, no es cualquier solución al conflicto. No es cualquier solución. Si Juan mató a María, en tu opinión, ¿está bien de que el juez haya dicho Juan no mató a María? ¿O es algo tolerable por el derecho de que el juez diga algo que es falso? Considero que puede ser tolerable por la seguridad jurídica que amerita cada caso en particular. Ay, excelente. ¿Seguridad jurídica es para quién, Mario? ¿Para quién sirve la seguridad jurídica? Para todo individuo. ¿Y para el Estado? No, para el Estado no. Ahí viene el punto. Eso es muy importante. Bueno, eso nos llevaría a hablar de temas así gigantescos, ¿no? Un tema muy importante, Mario, en ese punto es la seguridad jurídica no es para el Estado, es para el individuo. Si es que, por ejemplo, el derecho de alguna manera me promete de que, o promete, ¿no?, que un individuo va a ser condenado o va a ser absuelto, si es que realmente ha cometido no delito, si es que eso me promete el derecho, entonces yo tengo una expectativa legítima en que si es que yo no cometí ningún delito, de que no me condenen. Entonces, ¿no crees tú de que al dar una decisión injusta también estás destrozando la seguridad jurídica de ese individuo que tiene una expectativa? Bueno, la seguridad jurídica va a ser el respeto, en mi opinión, que va a merecer el caso en concreto y que es que es algo muy subjetivo, considero yo, esa perspectiva, esa expectativa que tengo un individuo respecto a un caso en concreto. Obviamente puede considerarse inocente o no, pero si los hechos lastimosamente a veces incriminan a los inocentes, pues bueno, las situaciones se determinan, ¿no? Y uno dice, ve o estudia la sentencia y el proceso y verifica de que coincidentemente o armónicamente las cosas coinciden y la decisión es ajustable. Y bueno, eso es lo que podría apreciar. Entonces, un Estado constitucional basado en la Constitución y los derechos fundamentales puede tolerar una injusticia de esas, entonces. Al final eso es, ¿no? ¿Podría? Tarufo dice que la verdad es objetiva. Tarufo dice que la verdad es relativa. A esto es a lo que te refieres, Mercedes. Verdad relativa, no absoluta, relativa. Y por correspondencia. Correspondencia. Vean, la verdad existe fuera de nosotros. O sea, hay cosas que ocurren en el mundo empírico fuera de nosotros y ocurren. Por ejemplo, me terminé mi mate. Renzo ha terminado su mate. Es un evento que ocurre fuera del sujeto. ¿Cierto? O sea, o no me he terminado el mate. Venga. A ver si pongo goteo un poquito. Pero bueno, o casi, prácticamente me he terminado el mate. ¿Cierto? ¿Ha ocurrido eso? ¿Fuera de mí? ¿Fuera de ustedes? ¿Ha ocurrido en el mundo empírico de repente? ¿O no? Entonces, no es que la verdad sea subjetiva. No es, bueno, es mi verdad, pues. No, mi verdad es que el mate está terminado. Pero para Mario dice, no, mi verdad es que está lleno. ¿Está lleno? Claro, es un ejemplo, Mario, ¿no? Claro. Entonces, vean, las cosas ocurren fuera de nosotros. O sea, sí ocurren. En otras palabras, cuando hablamos de verdad objetiva, lo que estamos rechazando es el nihilismo. Hay gente que dice, el mundo no existe. ¿Verdad? Hay personas que dicen, Mario no existe, yo no existo, nada acá existe, todo es pura ilusión, vivimos en la Matrix. Bueno, exagerando, ¿no? Vean, no, en verdad, existe eso. Los nihilistas, Tarufo menciona eso en el libro. Bueno, eso es un extremismo, ¿no? Decir, bueno, nada de esto existe, no estamos aquí, nosotros estamos soñando de que estamos aquí nada más, en realidad estamos en otra parte. Bueno, bacán, ¿no?
ellos pueden pensar eso, pero no es tan difícilmente puede ser un discurso tan racional, ¿cierto? Entonces, la verdad es objetiva porque las cosas ocurren fuera de nosotros. Hay fenómenos que ocurren fuera de nosotros que nosotros podemos aprender. O sea, tenemos la capacidad de aprender. Que esa aprehensión sea más o menos defectuosa es otro discurso. La cosa es que se podría aprender. Este aquí es fácil, ¿cierto? Todos estamos a la vista de que se acabó mi mate. Ahora, pónganse en la posición de un juez que tiene que verificar qué fue lo que pasó. Bueno, lo que pasó está fuera de él, ¿sí o no? Pero él no estuvo allí para presenciar. Son las partes que le llevan discursos, por ejemplo, contradictorios, en contraste. ¿Cómo hace para descubrir eso? Vean. Eso nos lleva a avanzar a la siguiente. Muchachos, uno de los temas que a mí más me gusta leer, aunque claro, no tengo tiempo para hacerlo, ¿no? Pero vamos, he leído algunas cosas, he podido conversar, es temas de filosofía de la ciencia. ¿Alguien ha leído al respecto? ¿Algo de filosofía de la ciencia de repente? Vean, a lo largo del siglo XVIII, podría ser también parte del siglo XIX, la misión de la ciencia era, básicamente, buscar verdades absolutas. A eso es donde estaba orientado los esfuerzos de los científicos. No estoy hablando de derecho, estoy hablando de físicos, químicos, de esa gente. Verdades absolutas. Hoy, podría decir, no sin poco atrevimiento, de que el paradigma científico ha cambiado. Hoy ya no se buscan más verdades absolutas. Hoy se buscan, digamos, las verdades digamos, o sea, se busca el conocimiento hasta donde lleguen nuestras posibilidades. Porque se ha pasado a asumir, vean, estos son discursos de físicos, físicos. Gente que para llegar a conocer el objeto de conocimiento que ellos quieren, tienen métodos mucho mejores que los nuestros, por cierto. Vean, los físicos dicen, hemos aceptado de que nuestro conocimiento es limitado y que los medios para poder conocer son limitados. Entonces, dado que son limitados, yo no puedo ya hablar precisamente de verdades absolutas, no al menos en ámbito de las ciencias empíricas. En las ciencias ideales, matemáticas, ahí sí, 2 más 2 es 4. Eso es una verdad absoluta. Son ciencias ideales. Pero en ciencias empíricas, ¿no? Y eso es algo, digamos, que me atrevería a decir que ya es algo asumido. El conocimiento es limitado, inclusive para describir fenómenos como la dilatación del metal o como la caída, por ejemplo. Es una locura esto, Entonces alguien puede preguntarse, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Tiene mucho que ver. Si para los científicos, los físicos, esos científicos duros, las verdades ya no se buscan verdades absolutas, sino simplemente las verdades suficientemente adecuadas respecto al conocimiento actual. Imagínense en derecho. Imagínense el caso de un juez que tenga que determinar qué fue lo que pasó. Es por eso, Mercedes, que Michele Tarufo habla de una verdad relativa. Claro, es muy difícil, improbable o inclusive hasta imposible de que el juez pueda, en su sentencia, graficar exactamente lo que ocurrió, porque su nivel de conocimiento es limitado. Y esa limitación tiene inclusive un punto, digamos, realmente así, que es determinante, que es lo que diferencia en gran medida del conocimiento que buscan alcanzar los físicos. ¿Cuál? De que el juez no puede ir más allá de los hechos que las partes le llevan. Si las partes, por ejemplo, si lo que ocurrió tiene por hechos el hecho 1, 2, 3, 4 y 5, y las partes, el demandante solamente lleva el hecho 1 y 2, y el demandado lleva el hecho 3 y 4, y se quedó fuera el 5, entonces el juez está fregado. Él va a tener que decidir sobre los hechos 1 al 4, no sobre el 5. El 5 no se lo llevó al conocimiento. Igual ocurre en penal. El juez no puede ir atrás de los hechos. El juez no es un inquisidor. El juez está en una posición imparcial en donde él tiene que, digamos, él va a recibir hechos por parte del fiscal y de las partes, y del imputado en este caso, o del tercero civilmente responsable, ese es el caso, en fin. ¿Ven? Entonces, el conocimiento de la verdad en el proceso es sumamente limitado, porque inclusive ustedes tienen el tema de la libertad de las partes, inclusive eso. Y, como digamos, Piero habló de garantías del proceso, inclusive hay un momento en donde no se puede,
determinar quién tiene la razón o no. No se puede. El juez dice, oye, este hecho no está probado. ¿Qué hacemos? Para eso existe la carga de la prueba. ¿Quién tenía que probar? ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Melania. ¿Quién tenía que probar? Melania, que era la demandante. Ah, ya, entonces perdió Melania. Así funciona la carga de la prueba. Es un mecanismo de desempate. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que es carga de la prueba. Pero vean, quedó más o menos claro ese tema de verdad relativa. ¿Por qué no es absoluta? ¿Por qué la verdad no es absoluta, sino es una verdad relativa en realidad? O sea, la verdad, lo que ocurrió realmente existe. Juan mató a María, eso existe. El hecho de que podamos aproximarnos más o menos a esa verdad es otra discusión. Justamente, en realidad no es exactamente que la verdad sea relativa, sino que el conocimiento de la verdad, ese sí es relativo. Y tenemos que conformarnos con eso. No podemos hacer nada contra eso, infelizmente. Salvo de que aprobemos la tortura. ¿No? Claro, si solamente importa la verdad, si lo que queremos es la verdad, no importa más que eso, vamos a torturar. Allí sí podemos de repente llegar a decisiones que reflejen más la verdad, ¿cierto? Pero la tortura no se puede, está prohibida, ¿correcto? En fin, ¿alguna pregunta hasta aquí? Esto es exposición del profesor Tarufo, no es algo que yo me he inventado. Eso está en los materiales que yo les he mandado. Y por último, el tema de la correspondencia. Ese tema sí es muy interesante. ¿Qué quiere decir que la verdad sea por correspondencia? El clásico ejemplo que se da, claro, eso viene siendo discutido hasta por el propio Tarufo, pero entrar a discutir sería todo un mundo, ¿no? Más o menos, voy a darles la idea, ¿no? La idea que está por detrás de esta verdad por correspondencia es la siguiente afirmación. La nieve es blanca, sí y solo sí. Correcto. La nieve es blanca, sí y solo sí, la nieve es blanca. Pucha, alguien puede decir, ahora sí, háblame en serio. No, es verdad. Pero por detrás de esa frase hay justamente una descomposición que hay que hacer. Vean, tenemos en primer lugar una proposición. ¿Cuál es esa proposición? La nieve es blanca. La nieve, N nomás, ¿ya? La nieve es B. La nieve es blanca. Es una proposición, por ejemplo, que Mario hace, o que Mercedes puede hacer, o que Dante hace, o que Melania hace, o que Carlos hace. Pregunta, ¿cómo así vamos a determinar si esa proposición es verdadera? ¿Cómo? ¿Qué tiene que pasar para que esa proposición sea calificada como verdadera? Vamos, no es tan difícil, ¿eh? Pero si lo acabamos de decir. Lo acabamos de decir. La nieve es blanca solo sí, solo sí la nieve es blanca. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que la proposición sea verdadera? Que la nieve sea blanca. Eso es. Tan simple como eso. Parece, ¿no? Entonces, si la nieve es blanca, esta proporción es verdadera. Esto es un enunciado muy sencillo. A ver, complejicen para ver que no es tan sencillo. Juan mató a María. Ahí ya no es tan sencillo. ¿Cierto? Ahí ya no es tan sencillo. Entonces, regresemos un toque nomás al tema de la verdad procesal y de la verdad material. Si es que esto es así, si es que el nivel de veracidad de una proposición se mide a partir de lo que ha ocurrido, o sea, del evento que está describiendo, si es que es verdad o no, entonces vean, hay un punto aquí que esto es indicado por el profesor Jordi Ferrer, que es realmente brillante. Es realmente brillante. ¿Qué? Que lo probado, o sea, en nuestro caso inventado, Juan no mató a María, eso es lo que está probado, ¿cierto? Por eso es que el juez sentenció así. No es lo mismo de ser verdadero. Esa es una conclusión que parece algo tan obvio, pero que no lo es. Y no lo es, sobre todo cuando se habla de verdad material y verdad procesal. Lo probado no es igual a ser verdadero. ¿Eso qué quiere decir? Muchas implicancias tiene esa frase. Una de ellas es que, por ejemplo,
El juez no constituye verdades. El juez no es un inventor de la realidad. No es un inventor de la realidad. La función del juez es determinar si algo está probado o no está probado. Para ello tiene diversos mecanismos, como mencionó Mario. Diversos mecanismos. Si fallan esos mecanismos, ¿qué va a pasar? Ahí tienen. Que lo probado no es lo mismo que ser verdadero. Entonces, la proposición que hace el juez en su sentencia, o las diversas proposiciones que hace, porque el juez cuando sentencia, han visto, ¿no? Está probado que tal cosa, está probado que tal cosa. Él no está diciendo verdades, él simplemente está diciendo, oye, con los elementos de juicio que yo tengo en el proceso, está probado que ocurrió esto. Entonces, esa cantidad de proposiciones tienen que tener alguna correlación con algo que realmente ocurrió o no. Y esas proposiciones pueden ser falsas, pueden ser totalmente falsas, o pueden ser verdaderas, o pueden ser parcialmente verdaderas. ¿Sí o no? No, sí, sí. Vean, esta conclusión es muy importante. Y eso nos lleva a otra cosa. Muchachos, si es que importa la verdad en el proceso, si es que interesa que el juez pueda emitir diversas proposiciones y que ellas tengan el mayor grado de correspondencia con la realidad, si es que eso importa, si es que la Constitución quiere eso, si es que nosotros vivimos en un ordenamiento jurídico que quiere eso, entonces entre prueba y verdad hay una relación. Hay una relación, sí hay una relación entre prueba y verdad, porque prueba es precisamente, bueno, prueba tiene varias acepciones, eso lo vamos a ver un rato más. Pero, así, viéndolo a priori, mediante la prueba nosotros llegamos a la verdad. Entonces, esa relación entre prueba y verdad no es precisamente una relación ontológica. O sea, no es que la prueba constituya verdades, o mediante lo que el juez diga que es probado, se constituyen verdades. No. Entre la prueba y la verdad hay una relación teleológica, Mario, de finalidad. Nosotros usamos la prueba para llegar a la verdad. Si es que la verdad no importa, si es que realmente no importa llegar a la verdad, esto lo dice el profesor Jordi, si es que realmente no importa llegar a la verdad, o sea, no interesa si es que el juez, digamos, o sea, no interesa esta correspondencia que tiene que haber entre las proposiciones del juez y lo que ocurre, si es que eso no importa, entonces lo más simple es decir así, demandante, demandado, genial. Tiren una moneda. Si es cara, te doy la razón. Si es sello, te doy la razón. ¿No es más fácil? ¿No es más económico, de repente? ¿No es más rápido? ¿No es menos costoso? Claro. Puede parecer absurdo, pero vamos, pensemos. Si es que no interesa la verdad, entonces, ¿para qué probamos? ¿Para qué yo presento mis medios de prueba? ¿Para qué? Si es que el juez va a fallar de cualquier manera. Una moneda y solucionado el asunto. Pero, ¿se podrá lanzar una moneda realmente? Vean, las decisiones judiciales que el Estado constitucional quiere, el Estado constitucional y democrático quiere, son unas decisiones en la medida de lo posible que estén reflejadas en la verdad de los hechos, en la verdad. A pesar de que eso no siempre se ocurra. Pero fijándolo como fin, como un objetivo a perseguir, entonces nosotros ya tenemos que estructurar todos los medios procesales para llegar a ese fin. Por eso es importante, primero definamos qué es el fin y después los medios. Por eso fue de que comenzamos a conversar con Mario al respecto. Primero el fin, luego los medios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Entonces, vean, un tema de que ojalá que nos alcance el tiempo en las próximas clases que podamos conversar. Este tema del convencimiento. Cuando el juez dice, miren, y esto es verdad, y es verdad porque existe en la práctica, se ve en las resoluciones. Cuando el juez dice estoy convencido, él está exteriorizando nada más y nada menos que un estado psicológico subjetivo. Él está diciendo, sí, me convenciste. Me convenciste, de todas maneras. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Que el convencimiento está muy lejos de lo que se quiere aquí.
O sea, una cosa es estar convencido porque, por ejemplo, yo puedo decir, hey, yo estoy convencido de que el Perú no tiene solución. Eso se identifica como creencia. Yo creo de que el Perú no tiene solución. Melania puede decirme, oye, yo estoy en desacuerdo, yo creo que sí tiene solución, mira, estamos avanzando. Bueno, como Mala no se va a avanzar a ningún lado, ¿no? Pero, en fin, y con el que viene de repente tampoco. Pero, vamos, en algún momento vamos a poder avanzar. Bueno, eso estamos hablando de temas subjetivos, percepciones. Eso sí es una percepción subjetiva, ¿correcto? Pero una percepción subjetiva para lo que ha ocurrido en el proceso, ahí hay un problema. Hay un problema inclusive que escamotea, no escamotea, en fin, me equivoqué, escamotea es una palabra de otro idioma, que o sea, ese tema del convencimiento lo que hace en realidad es ocultar o, digamos, desplazar lo que realmente importa, que el juez nos demuestre cómo ha llegado a esa conclusión de que está probado lo que él dijo que está probado. El convencimiento apaga todo eso, lo elimina. Yo estoy convencido, yo soy el juez. Yo tengo libertad para apreciar las pruebas. Yo soy libre. ¿Es libre el juez para apreciar las pruebas? Qué gran mentira nos han vendido. Yo le digo eso con todas las letras. Es una mentira lo que nos han vendido. Eso de que el juez es libre para apreciar las pruebas. No, viejo, el juez está en función o sea, el juez tiene que tutelar derechos. Y si el juez tiene que tutelar derechos, si es que eso es verdad, el juez tiene que decir, o sea, tiene que buscar la verdad de lo que ocurrió en la medida de lo posible. Entonces, libre convencimiento es un medio insuficiente para buscar la verdad. ¿Cuál sí sería un medio suficiente? Por ejemplo, valorar racionalmente la prueba. Decir, por ejemplo, hey, aquí hay 5 medios probatorios que han sido admitidos, ¿no? Temas de ofrecimiento, admisión, actuación y valoración, lo vamos a ver un rato más. Aquí han sido 5 medios probatorios que han sido admitidos. Mi hipótesis de lo que ocurrió es esta, por ejemplo, ¿no? Las inferencias probatorias que yo extraigo de cada uno de los medios probatorios son estas, ¿no? En fin, esas inferencias, etcétera, etcétera, comprueban o no comprueban mi hipótesis. Bueno, si la comprueban, entonces va, y ahí va, de repente hace en fin, o sea, determina si existe algún tipo de medio probatorio que pueda eliminar esa conclusión que se ha hecho. Y si no la elimina, entonces dice, bueno, para mí está probado esto. Es un proceso muy complejo. Eso en su momento lo vamos a discutir, el tema de la valoración racional de la prueba. Entonces, vean, ¿eso se hace en el Perú? En el Perú simplemente el juez le basta estar convencido, porque la legislación en gran medida habla de convencimiento judicial. Entonces el juez dice, bueno, estoy convencido, es un estado subjetivo, algo muy propio, listo. Y se acabó. Y nos dan la razón o le dan la razón a la otra parte y se acabó. Bueno, eso va totalmente a contramano de lo que estamos viendo aquí. Es una opinión, claro, ¿no? Claro, no estoy solo en esta opinión, ¿no? Jordi está conmigo, por ejemplo. Eso. Es bueno estar con Jordi Ferrer, ¿eh? Es un pata muy lúcido al respecto. En fin, entonces, muchachos, básicamente lo que en estos, creo que ya estamos como por 50 minutos más o menos, ¿no? ¿Qué hora es antes? Bueno, 6:30, genial. Momento exacto para poder tomar un break. Entonces, piensen sobre esto. No estoy diciendo de que yo tengo la razón, de que ustedes no la tienen, no. Piensen sobre ello, la verdad. Si es que es importante la verdad. Y si es importante la verdad, eso lleva a reformular absolutamente todas las nociones o no todas, pero varias de las nociones que dábamos por ciertas. Como por ejemplo, que el juez crea verdades, por ejemplo. O que de repente, en fin, o que llegar a la verdad es algo que, bueno, pues no es tan importante, ¿no? Pensemos sobre eso. Es importante, muchachos, trabajar con premisas o asumir premisas, ¿cierto? Eso nos permite tener un discurso argumentativo más racional. O sea, es decir, bueno, yo parto de esta premisa y por tanto, ¿no?, concluyo lo siguiente. Entonces, teniendo en cuenta ello y teniendo también en cuenta de que siempre es posible discutir premisas, como por ejemplo, alguien de ustedes podría decir, bueno, la verdad es que yo creo que la verdad no existe, ¿no? Que es discutir premisas, ¿cierto? O que la verdad no interesa para el proceso, por ejemplo, también es discutir premisas. Lo que viene ahora es una consecuencia de la premisa que se ha asumido antes, ¿cuál? De que la verdad existe, importa y
de que en la medida de lo posible se debe alcanzar. Entonces, lo que viene ahora es precisamente una consecuencia de ese trabajo con esas premisas. Entonces, tenemos nosotros entonces que la verdad, vean, la verdad pasa a ser ahora, o sea, ya vamos a aterrizar, ¿no? Aterrizar la cuestión. La verdad pasa a vincularse con el derecho fundamental a la prueba o derecho fundamental a probar. DF a la prueba, vamos. Y en este punto, yo sí me permitiría recomendarles una lectura realmente fascinante. La lectura de un gran amigo mío, que es brasileño, que estudió conmigo la maestría allá en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre, Brasil, que se llama Vítor de Paula Ramos. Vítor de Paula Ramos. Él escribió un artículo que yo tuve la suerte de traducirlo, que se llama Derecho Fundamental a la Prueba. Justamente exactamente eso. Entonces, él comienza hablando sobre la verdad, y, en fin, pasa a hablar sobre el contenido normativo del derecho fundamental a la prueba. Es un artículo fantástico. Claro, él habla del sistema brasileño, de la Constitución brasileña, ¿no? Pero en gran medida es posible trabajar con el discurso de Vítor para poder decir lo que vamos a decir ahora. A propósito, antes que me olvide, yo con mucho esmero y mucho cariño, en el programa que ustedes tienen, ¿lo han recibido de repente o no? El programa de clases, ya. En realidad la idea es de que esto esté bien claro, ¿no? O sea, los temas que se van a hablar por sesión y las lecturas que son para conversar sobre esa sesión. En este caso no puedo hacer porque, en fin, ¿no? Entonces yo le voy a pasar al profesor Dante, que es profesor de aquí de la universidad, le voy a pasar tanto el programa ya actualizado, o mejor, vamos, es que la idea era tener cuatro clases, ¿cierto? Pero una no se pudo, ¿no? Lo que pasa es que voy a venir a Huancayo cuatro lunes. Ya este es mi segundo lunes que vengo, faltan 2 lunes más. Entonces la idea era que en esos 4 lunes conversemos sobre este taller de prueba, ¿no? El primero no pudo ser, ¿no? Ahora este es el primero, ¿no? Entonces yo pensé este curso para hablarlo en 4 sesiones, no en 3. Entonces, evidentemente por eso tengo que sacrificar algo, salvo de que, en fin, conversando con el profesor Armando o con la profesora Verónica, yo pueda venir otro lunes más para poder terminar ese taller. Entonces, sin perjuicio de ello, ¿no? Y teniendo en cuenta que habría que ajustar, por tanto, las fechas, yo les voy a pasar el programa, ¿ok?, semi-actualizado, en cuanto a las fechas nada más, pero en cuanto a los contenidos y en cuanto a las lecturas, eso está perfecto. Se lo voy a pasar al profesor Dante, ¿ok?, le paso el programa y todas las lecturas, ¿no?, que he recogido en PDF, ¿ok?, para que ustedes las puedan leer. Ahí en esas lecturas hay trechos de libros del profesor Tarufo, de Jordi Ferrer Beltrán, del profesor Roger Zabaleta, por ejemplo, de Marina Gascón Avellán. O sea, son libros absolutamente fundamentales para entender este tema de prueba y todo lo que viene después. Está también el artículo de Vítor. Entonces, es cuestión de que le escriban un correo a Dante. Entonces, yo les pediría de que quien quiera tener el programa y los PDFs de las lecturas, le escriba al profesor Dante, D. Torres, _Altes. Altes o Altes. Altes. @hotmail.com. Escríbanle y él, con la gentileza que lo caracteriza, les voy a enviar ambos documentos. Ambos, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver, vean. Para entender este tema, por tanto, el artículo de Vítor es esencial y ustedes lo van a leer después. El derecho fundamental a la prueba. Aquí, trabajando con nuestra Constitución, primero tenemos que diferenciar 2 tipos de fundamentalidad. Eso es muy importante en el tema de la teoría constitucional. Fundamentalidad. O sea, en otras palabras, ¿por qué es un derecho fundamental esto del derecho a la prueba? O sea, ¿por qué el derecho fundamental a la prueba es un derecho fundamental? ¿Qué lo hace ser fundamental? Aquí trabajando con
un jurista brasileño que se llama Ingo Sarlet, que es un constitucionalista muy, muy bueno, podemos hablar de dos tipos de fundamentalidad, material y formal. Material y formal. La fundamentalidad formal, perdón, la fundamentalidad material tiene que ver, o mejor, un derecho es fundamental desde el punto de vista material porque conforma la estructura básica de la Constitución, o del Estado constitucional mejor. La estructura básica. Y en gran medida porque tiene que ver con la persona humana, en gran medida. En gran medida porque tiene que ver con la persona humana. La persona humana es un fin, no un medio. El Estado es el medio, ¿cierto? Vean, se llega a la conclusión de que un derecho es fundamental desde la perspectiva material porque se trata de un derecho que forma parte de la estructura, de la base, ¿cierto?, del Estado constitucional, de la Constitución. Entonces, aquí es exactamente donde entra el tema de la verdad. Porque la verdad, ya en este contexto jurídico, porque aquí estamos hablando de derecho fundamental, cuando hablamos de derecho fundamental ya no estamos más en el campo filosófico, estamos en el campo jurídico, ¿cierto? Entonces, aquí la verdad, ya entrando al campo jurídico, ya viene a ser algo pensado para la persona, no para el Estado. O sea, si es que es importante llegar a la verdad, es para poder proteger mejor los derechos, o mejor, poder proteger mejor las situaciones jurídicas de derecho material, para hablar de una categoría más amplia. Hablamos de derecho para que sea algo más reducido. En fin, derechos de las personas, derechos e intereses, ¿okay? Situaciones jurídicas de las personas. Entonces, la verdad pasa a tener esa colocación, esa posición, ¿no? Justamente entra aquí el tema de la verdad, se relaciona con la fundamentalidad material, porque busca directamente el tema de la tutela de los derechos. Esa es la idea. ¿Ok? ¿Quedó claro? Esto permite, por ejemplo, y como lo vamos a ver ahorita, esto permite llegar a la conclusión de que existen derechos fundamentales, aun cuando no están expresamente en la Constitución, porque la fundamentalidad formal exactamente alude a eso, a que estén reconocidos en aquel documento normativo que nosotros llamamos Constitución. Por ejemplo, libertad, igualdad, derecho al trabajo. Todos esos son derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque están en la Constitución. Pero el derecho a la prueba no está en la Constitución. El derecho, por ejemplo, a la seguridad jurídica, Mario, no está en la Constitución, así tal cual. Pero ¿no es derecho fundamental por no estar en la Constitución? Vamos, ahí se puede hacer un trabajo de inducción. Agarramos varias normas y llegamos a algo general. Entonces, fundamentalidad formal, el derecho fundamental a la prueba no tiene. No tiene porque no está expresamente en la Constitución, pero sí tiene fundamentalidad material. Por eso es que nosotros podemos llegar a la conclusión de que el derecho fundamental a la prueba es un derecho fundamental. Esto, por tanto, es una premisa que hay que asumir para poder continuar con el discurso. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mario, ¿alguna pregunta? Vean cómo de lo filosófico, ¿no?, del mundo ideal, de donde todo es lindo, pasamos ya a algo más concreto. Si es que nosotros no hubiésemos conversado sobre el tema de la verdad en el ámbito filosófico, no tendría ningún sentido lo que estamos hablando. La pregunta es, oye, ¿de dónde sacas eso de la verdad? ¿No? ¿Ya ven? Hay que... Entonces vean además cómo es de que ya hablando de un derecho fundamental que está vinculado a la verdad, cómo eso condiciona todo y cualquier entendimiento respecto de las figuras que conforman lo que nosotros entendemos por derecho probatorio. ¿Qué libro es ese que tienes ahí, Mario? Una teoría del control judicial. ¿De? Constitucionalidad basada en común. Pensé que era un libro de... ¿no? Porque
la editorial Marcial Pons ha publicado muchos textos muy valiosos sobre este tema que estamos discutiendo. Tiene por lo menos unos 4 o 5 textos muy valiosos al respecto. En fin. Entonces, vean, ya estamos por tanto en el ámbito jurídico. El juez puede trabajar con esto directamente. El litigante puede trabajar con esto directamente ya es tangible. ¿Ven? Ya se hace tangible las cosas. Pero hay un tema. ¿Podemos quedarnos aquí? Podemos quedarnos de repente en que, bueno, sí, pues es un derecho fundamental. Bacán. Existe derecho fundamental a la prueba. ¿Listo? ¿Qué más? Pero digamos, en esto, para determinar, por ejemplo, si es que el derecho fundamental a la prueba tiene como límite otro derecho fundamental, ahí viene mi pregunta. ¿Qué necesitamos saber? Ya tenemos un primer paso. ¿Qué es fundamental? Bueno, está bien. Muestro. ¿Qué más necesitaríamos saber? ¿Alguna idea? Necesitamos saber, ¿saben qué cosa, muchachos? Necesitamos ver cuál es el contenido de ese derecho. O sea, ¿qué implica ese derecho? ¿Qué posiciones jurídicas de ventaja otorga ese derecho? Y por tanto, ¿qué deberes correlativos tiene respecto de aquel que es destinatario de ese derecho? Fundamental la prueba. Entonces veamos, podemos trabajar con eso. ¿Quién es titular del derecho fundamental de la prueba? La persona. Excelente. ¿Quién es destinatario del derecho fundamental de la prueba? Ojo, no confundir. Titular, destinatario. ¿Quién es destinatario del derecho fundamental de la prueba? Correcto, el Estado, principalmente el Estado, cuando estamos en el marco de un proceso judicial. ¿Estamos en el marco de un arbitraje? ¿El Estado también? Ahí ya no. Ahí ya serían el tribunal arbitral. Y eso es un punto interesante. Ahí eso vale la pena, creo que conversarlo por lo menos 2 minutos. Por lo menos 2 minutos vale la pena conversar. ¿Alguien podría decir de repente de que nosotros no tenemos derecho fundamental a la prueba en el arbitraje? ¿O de repente de que nosotros no tenemos derecho a que el laudo sea motivado? ¿O no tenemos derecho a que el árbitro sea imparcial? ¿Todo el mundo está de acuerdo que nosotros tenemos esos derechos fundamentales? La pregunta es, ¿por qué tenemos esos derechos fundamentales procesales en un arbitraje, por ejemplo? ¿Por qué? Los derechos son inherentes a las personas, es distinta a la jurisdicción extraordinaria. El hecho de que sea una jurisdicción extraordinaria no quita que se vulneren derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, puesto que el arbitraje es, como bien ya lo dije, es una jurisdicción extraordinaria constitucionalmente reconocida. Y por tanto es un deber fundamental o principal y primordial del árbitro fundamentar bien. Es por eso que los árbitros al momento de laudar tienen que fundamentar más aún de los elementos requeridos por un juez. Entonces, por eso, constitucionalmente se pone, no es una vía igualitaria, una jurisdicción ordinaria con una extraordinaria, pero el fin es el mismo. Ya, interesante, Mercedes. O sea, resumiendo tu respuesta, nosotros tenemos derechos fundamentales procesales en el arbitraje porque es una jurisdicción extraordinaria. Esa es la respuesta. Yo pregunto, imagínate, Melania, de que tú eres socia asociada del Club El Bosque. Allí, otro asociado formula un pedido a la Junta Disciplinaria pidiendo tu expulsión del club, porque tuviste un comportamiento inapropiado, según él, que vulneraba el reglamento del club. La Junta Disciplinaria va a notificarte, te va a dar un plazo para que te defiendas, para que ofrezcas tus medios probatorios también, va a convocar una audiencia y después de un plazo va a decidir. Pregunta, ¿tú también tienes derechos fundamentales como por ejemplo motivación, imparcialidad, defensa, prueba, en eso que ha ocurrido? Sí. Hay una jurisdicción extraordinaria, ¿cierto? ¿Por qué tienes derechos fundamentales procesales en eso que está pasando contigo? Porque soy implicada y tendría la misma calidad, podría decir, de la persona que me está acusando. Ya. ¿Solamente por ser implicada nada más?
pertenecemos a la misma instancia, al mismo club, nos rige el mismo... Pero, perfecto, pero mira, o sea, voy a insistir en mi pregunta. ¿Por qué es que tú tienes derechos fundamentales procesales en ese contexto que está ocurriendo contigo? Vea, el artículo 139 de la Constitución tiene un primer párrafo lamentable, ¿no? Que dice son principios y derechos de la función jurisdiccional. No, son derechos de las personas, no de la función jurisdiccional, ¿no? Y ahí comienza a hablar de varios derechos fundamentales procesales. La cosa juzgada no está para el juez, la cosa juzgada es para las partes, ¿cierto? La independencia no es para el juez. Eso es un tema que podemos discutir en su momento. La independencia es para las partes, imparcialidad para las partes, debido proceso para las partes. Entonces, son garantías, son derechos fundamentales procesales cuyo titular es todo aquel que esté involucrado en un proceso. Entonces, siendo de así, Melania, en mi modestísima opinión, tú tienes esos derechos porque tú estás inmersa en un proceso. Un proceso disciplinario. Y si es que en el arbitraje también existe, es porque el arbitraje es un proceso también. Yo no estoy de acuerdo que sea una jurisdicción el arbitraje, por más que la Constitución lo diga. Porque claro, ahí depende, bueno, ¿quién tiene superjurisdicción? Ahí viene el punto. En mi opinión, por ejemplo, la nota distintiva de la jurisdicción es la irrevisabilidad externa. En el arbitraje, si bien el Poder Judicial no puede revisar el mérito, sí puede anular el laudo o puede anular todo el arbitraje. Es una instancia que está fuera del arbitraje. O sea, no todo se queda en el arbitraje. En tu caso, por ejemplo, Melania, ¿qué ocurre si es que tú ves de que esa decisión de que te expulsan del club está inmotivada? ¿Cuál es la vía que tienes que seguir? En este caso tendría que proceder a reclamar. No, ya no hay más, ya no hay apelación, no hay más. ¿Cuál es la vía que tienes que seguir? El amparo, un proceso de amparo ante el judicial, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, llegamos en un proceso judicial, nosotros consideramos que se ha violado un derecho fundamental, ¿a dónde recurrimos? Al amparo, que lo ve ¿quién? El mismo Poder Judicial. O mejor que el Poder Judicial, lo ve la jurisdicción. Y al final llega al Tribunal Constitucional, que también es jurisdicción. Entonces, la pregunta es la siguiente. La idea es la siguiente. Lo que hace ser un acto jurisdiccional es de que otro acto que no sea jurisdiccional no puede revisarlo. Eso es lo que hace jurisdicción. Eso es. Es la irrevisabilidad externa, ¿no? Entonces, decir que el arbitraje es jurisdicción, en realidad, no se corresponde con lo que ocurre en la realidad, en mi opinión. Mercedes tiene una opinión diferente. Claro, pero ¿qué pasa con la segunda instancia de un... A ver, si bien usted ha dicho que el arbitraje se revisa vía recurso de anulación en cuestiones de forma y amparo en cuestiones de fondo, limitadamente, porque no todo se puede revisar a través de amparo. Pero muchas cosas se pueden revisar por amparo, ¿no? Solamente con la sentencia del 2011 se dan 4 criterios que pueden revisarse a través de amparo. Subjetivamente a cualquier derecho fundamental vulnerado dentro de un proceso arbitral. Sin embargo, yo creo que sí sería jurisdicción por el mismo hecho que dentro del mismo Poder Judicial, como jurisdicción ordinaria, se emiten sentencias de primer grado y pueden ser revisadas en segundo grado. Porque si esto es un tipo de jurisdicción fuera de la jurisdicción ordinaria, ¿por qué no podría ser también factible de una segunda revisión? Si es que un reglamento de una Cámara de Comercio prevé apelación, tienes apelación en el arbitraje. Y eso no lo hace ser jurisdiccional, ¿o sí? ¿El hecho de que exista una revisión hace ser algo jurisdiccional? Si es que se contempla para caso de expulsión en el Club Anticlub del Bosque, que existe una apelación al presidente del club, ¿eso lo hace ser jurisdiccional? Pero es una opinión. Hay gente que piensa, por ejemplo, no, la característica de la jurisdicción está en la imparcialidad. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero hay gente que lo dice. Hay grandes amigos que son muy buenos procesalistas que lo dicen. Bueno, pero en el desacuerdo está, en la divergencia está el gusto, ¿cierto? Mercedes. Entonces, ¿para usted qué es el arbitraje? Es un proceso, el arbitraje. Es un proceso. Es un proceso. Es un proceso, ¿por qué? Porque yo entiendo proceso como un procedimiento estructurado
con base en el contradictorio, dialéctico, o sea, con dos partes que se oponen entre sí. Por eso, para mí, lo que ocurrió con Melania es un proceso. Lo que ocurre en el judicial es un proceso. El arbitraje es un proceso. Inclusive en esos así llamados procedimientos administrativos trilaterales, creo, también es un proceso. ¿Y eso en qué ayuda? Eso ayuda a que no tengamos ningún tipo de problemas en decir que el derecho fundamental a la prueba se aplica ahí también. ¿Por qué? Porque es un proceso. Y tú estás inmerso en un proceso. Y como estás inmerso en un proceso, tú tienes derecho a la prueba, a la motivación, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, esa es alguna posición que yo tengo. No pueden no compartirla, no hay ningún problema. Pero en fin, nos extendimos demasiado en esta cuestión. Mi objetivo aquí, muchachos, nuestro objetivo, quisiera hablar de nuestro objetivo aquí es, al menos rápidamente, porque en fin, el tiempo nos gana y es complicado, ver cuál sería este contenido normativo del derecho fundamental a la prueba. Ese es el objetivo. Ya habiendo de alguna manera esclarecido por qué es fundamental, por qué sí es un derecho fundamental, la idea es el contenido normativo. ¿Alguien tiene una idea cuál sería el contenido normativo del derecho fundamental a la prueba? O sea, ¿cómo se come el derecho fundamental a la prueba? ¿Qué es? Muéstrame, dime qué es, qué significa. ¿Cuáles son esas posiciones jurídicas de ventaja que el titular del derecho fundamental tiene? ¿Cuál sería? ¿Alguna opinión? Valoración. Excelente. Esa es una. Liz, ¿cierto? Muy bien, Liz. Valoración. Bueno, ahí estamos un poco cerca de las otras respuestas. ¿Cuál sería? Porque serían tres, ¿no? Tres más. Valoración, pero antes de la valoración, ¿qué hay? Ofrecimiento, ¿puede ser de repente? Ofrecimiento de los medios probatorios, muchachos. Si es que yo no puedo ofrecer, ¿cómo meto mis medios probatorios al proceso? ¿Cómo? ¿Qué más? Ofrecimiento. Admisión. No tengas miedo, dilo en voz alta. Admisión. Actuación, si es que se puede actuar, ¿no? Y valoración. Entonces, ese es justamente, digamos, un contenido así básico, ¿cierto?, del derecho fundamental a la prueba. No se agoten esto, es mucho más complejo. Aquí, bueno, aquí me traiciona mi especialidad. ¿En qué momento se da cada uno de esas etapas, por decirlo así, en el proceso civil? Que también vale para laboral, constitucional. Para penal, no, creo que no. Para penal no es exactamente así. ¿En qué momento se da el ofrecimiento de los medios probatorios? ¿Solamente en la demanda y en la contestación de demanda? ¿En qué momentos? En los actos, excelente. Que puede ser, por ejemplo, un recurso, ¿cierto? Un recurso de apelación es un acto postulatorio que delimita el mérito recursal, por ejemplo, que no se puede confundir con mérito de la demanda, no es lo mismo. En las excepciones, en las cuestiones probatorias, actos postulatorios, correcto. La admisión, al menos en proceso civil, ¿cierto? ¿En qué momento se daría? La admisión de los medios probatorios. Claro, porque el juez dice en su auto admisorio, ¿no? Bueno, tal cosa, admito trámite, ténganse por ofrecidos los medios probatorios. O sea, ya incluidos, bacán. Y el proceso continúa. ¿En qué momento el juez ve y dice, ya, este sí, este no, este sí, este no? ¿En qué momento el juez lo hace? Es una etapa, dicho sea de paso, que yo diría que es ignorada en realidad, ¿eh? ¿En cuál sería? En el proceso civil. ¿Saneamiento? ¿Qué saneamiento? No.
Saneamiento procesal no. Saneamiento probatorio, excelente. Saneamiento no es lo mismo. Y son actos, ¿cuál es tu nombre? Y son actos que se dan en momentos diferentes. Porque al menos según el código, ¿no? El juez sanea el proceso y da un plazo para que las partes fijen los puntos controvertidos. ¿Correcto? Pero miren qué curioso. Ese título, creo, que habla sobre ¿cómo habla? Fijación de puntos controvertidos, saneamiento probatorio y algo más habla, ¿no? El saneamiento probatorio lo menciona en el título, pero no lo desarrolla. Parece como si solamente importasen los puntos controvertidos. Las partes dan sus puntos controvertidos, el juez dice cuáles son los puntos controvertidos y listo, audiencia de pruebas. Está mal. Eso está mal. El juez lo que debe hacer es decidir sobre la admisión de los medios probatorios. Sobre la admisión. Entonces él tiene que decir, hey, tenemos 10 medios probatorios, de los cuales solamente 6 vamos a admitir y 4 van a ser rechazados. La pregunta es, ¿cuál es ese criterio? ¿Dónde están esos criterios? Están hablando, pero hablen, compártanlo con sus compañeros y conmigo también. ¿Cuál es? Necesidad, oportunidad, pertinencia. En el Código Procesal Penal tienen otro nombre, ¿cierto? Creo que trabajas con penal, ¿cierto? ¿Yo? Sí. ¿Cuál es el nombre que se le da ahí? Necesidad, oportunidad, utilidad. Ahí está, ese es el nombre que se le da. Pero, digamos, si trabajamos con un lenguaje que puede, digamos, abarcar también eso, podríamos estar hablando de pertinencia. Y hay uno más. Licitud. ¿Qué entienden ustedes por oportunidad? La prueba se debe presentar cuando en el momento que la ley prevé que debe presentarse. Ah, ya. Entonces, básicamente sería por aquí. Está bien. No, pero ese examen, por ejemplo, al menos en proceso penal, yo no sé la verdad, no litigo en eso. Pero en proceso civil, por ejemplo, si es que yo ofrezco un medio probatorio fuera del acto postulatorio, en ese momento el juez me dice no en el saneamiento probatorio. En ese momento me lo dice. Me dice, has tenido que presentarlo en el acto postulatorio. Si yo presento mi contestación de demanda y antes que se me vence el plazo, ¡ey, me olvidé! Mis medios probatorios. Chochera, disculpa, pero no se va a poder. Eso un juez lo dice, porque ya sabían que sea así. La ley dice en los actos postulatorios, no después. Está bien que sea así. El derecho no tolera comportamientos negligentes. No debe tolerar. Razonablemente, ¿no? En fin. Licitud, sí. ¿Dónde está regulado esto? En el 190 del CPC. Está en el 190. Este tema en proceso civil es bien controvertido. Es bien controvertido. De la nueva lectura del 190 se podría concluir de que no se podrían aceptar medios probatorios ilícitos. Eso nos lleva a todo un tema, ¿no? ¿Qué significa prueba ilícita? No es tan fácil, ¿eh? Hay un artículo bien interesante del profesor Luis Guillermo Marinoni, fue publicado hace un tiempo. Yo se lo puedo pasar si de repente se lo piden a Dante. Un artículo que se llama Prueba ilícita. Y él allí habla, y hay diferencia, por ejemplo, si la ilicitud se da violando un derecho fundamental material o si la ilicitud se da violando un derecho fundamental procesal. ¿Se discute eso en penal? ¿Esa diferencia de violaciones? Porque Marinoni dice, si se viola un derecho fundamental material, no. Si se viola un derecho fundamental procesal, no, ahí podría ser. Acá falta una categoría de contenido normativo de derecho a la prueba, es la obtención. En penal, la obtención y la actuación son dos criterios o dos momentos para efectuar la licitud de la prueba. Obtención, pero la obtención, o sea, la forma como fue obtenida. Pero eso es licitud, pues. Sí, solo que le digo que en las etapas del contenido del derecho a la prueba falta, a efectos, la etapa de obtención. Obtención. Yo ofrezco la que obtengo. Pero la obtención yo puedo verlo. Por eso es que tanto el momento de obtención como de actuación
son criterios de evaluación de la licitud. Pero, sí. Pero ahí justamente la propuesta es que el licitud está dentro de admisión. O sea, yo ver con qué prueba trabajo. Y el tema de la obtención... Tengo que ver. No, Incluso en el momento de actuar, puedo actuar ilícitamente una prueba. sí, sin duda. Sin duda. Ah, no, sí. Admisión y valoración son los dos momentos en que se evalúa la licitud de la prueba, para ver si ingresa a ser parte del material probatorio. Ya, pero el tema de la obtención, por ejemplo, yo puedo obtener una prueba antes del proceso. Entonces eso está fuera. ¿Cierto? Claro, en ese tipo de pruebas sí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero eso, digamos, pero aquí estamos viendo, por ejemplo, las pruebas que ya fueron admitidas, ¿correcto? O sea, yo propongo, por ejemplo, yo ofrezco una declaración de parte. Entonces el juez dice, bueno, está bien, declaración de parte, es pertinente para este proceso, según el objeto litigioso, ¿no? El mérito. Bien. Ahora, cuando se llega a la actuación, cierto, se puede evaluar, se puede obtener ilícitamente esa declaración. La idea es que ello no ocurra, ¿no? Pero sin embargo, ahí me permite hacer una pequeña diferencia, porque esta licitud está referida precisamente a la obtención, allí sí, pero la obtención antes, ¿cierto? En cambio, cuando existe alguna ilicitud en la actuación, ahí ya estamos hablando más, yo no sé exactamente si de admisión o rechazo del medio probatorio, o más bien de repente de una eliminación de la eficacia probatoria, lo cual es diferente, ¿eh? O sea, restar eficacia probatoria a un medio probatorio, que como por ejemplo el tema de las cuestiones probatorias, falsedad, por ejemplo, nulidad formal, es algo que se da aquí, en la valoración. Entonces, una cosa pienso que es, no sé si estoy equivocado, de repente alguien me puede corregir, una cosa sería excluir una prueba por haber sido ilícitamente obtenida, documento, por ejemplo, y otra cosa sería eliminar la eficacia probatoria de una prueba ilícitamente actuada. No estarías eliminando la prueba, lo que estás haciendo en realidad es simplemente no considerándola para la valoración. Me parece que es algo, pero tendría que pensar al respecto, ¿eh? De repente la diferenciación teóricamente es posible y hasta ingeniosa, pero le pregunto a lo siguiente. Si una declaración obtenida mediante tortura, ¿cómo diferenciarla de que la vulneración sean de derechos fundamentales procesales y no de derecho fundamental material? Pero una obtención de tortura... Declaración mediante tortura. ¿Actúa por el juez? No, obtenida antes. Ah, no, eso está aquí. Pero ¿cómo diferenciar de que sea la vulneración de un derecho procesal y no uno material? Bueno, depende de cuál derecho se está violando, ¿cierto? Derecho fundamental de libertad, por ejemplo, ¿cierto? Eso de ninguna manera puede ir, ¿no? Pero el tema de los videos, por ejemplo, tema interesante, ¿no? ¿Se vulnera un derecho fundamental material? Es un tema interesante, ¿eh? Mira, el tema de la prueba ilícita es un tema que no estaba pensando en conversar con ustedes, porque inclusive yo reconozco, tengo que estudiar mucho más sobre el tema. Tengo una intuición al respecto. En penal, por ejemplo, se debate mucho más eso, mucho más. Pero al menos para lo que corresponde, al menos en nuestra pequeñísima exposición, que dicho se pasó, ¿qué hora tenemos antes? ¿Falta ya? No, después tengo una cena con el decano, no me puedo perder esa cena. Ah, caray, bueno. En fin, para lo que corresponde digamos, a este pequeñísimo análisis que estamos haciendo, que se puede ampliar ciertamente si ustedes lo piden, no ahora, sino luego, tendríamos que en la etapa de admisión del proceso civil, justamente mi mentalidad está con eso. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Cristóbal, mi mentalidad está con el proceso civil, ¿no? Quizá por eso hay unos entrampamientos en nuestro diálogo, ¿no? Pero, en fin, no hay problema. O sea, creo que conversamos el mismo idioma, creo que estamos preocupados por lo mismo, por lo menos, ¿no? El 190 es justamente el que coloca la licitud como una condición necesaria para que el juez admita el medio probatorio. Admitir el medio probatorio significa ¿qué? Significa, hey, lo voy a actuar. Y en caso de que sea un medio probatorio que no requiere actuación, como se suele decir, como el caso del documento, ojo, pero eso no quiere decir documento igual no actuación. Cotejo, reconocimiento, allí sí es necesaria la actuación, ¿cierto? Allí sí. Entonces, en fin, en el caso, por tanto, de que exista lo que así se llama un juzgamiento anticipado del proceso, entonces prácticamente decir, hey, voy a admitirla, quiere decir voy a valorarla, salvo de que exista una cuestión probatoria.
¿En qué momento se resuelven las cuestiones probatorias? ¿En qué momento? En la audiencia de pruebas, al inicio. Eso por lo menos dice el 303, 304, algo por ahí. Entonces, a ver. Tenemos aquí, muchachos, estos dos, por ejemplo, de que pueden parecer que es lo mismo, ¿no? Pero tienen alguna diferencia. Tienen alguna pequeña diferencia. Tienen alguna pequeña diferencia. Aquí, por ejemplo, voy a comenzar con relevancia. En el tema de relevancia, estamos, por ejemplo, hablando de lo que, por ejemplo, el código llama de hecho notorio, por ejemplo. De hecho notorio. ¿Alguien sabe lo que es un hecho notorio? Bueno, Cristóbal, un hecho notorio. Si estamos Ilústranos. estableciendo coherencia entre relevancia y utilidad, claro. Eso sería, ¿no? Claro. Mi relevancia sería tu utilidad. Sí, pero no necesariamente eso, no es el único supuesto. No es el único. Por ejemplo, si tengo un peritaje médico, tengo una pericia balística, y digo que el hecho de violación sexual, no tiene que Eso es. Eso es. O sea, la relevancia o la utilidad en el Código Procesal Penal más tiene que ver con que, oye, ¿esto es necesario probarlo en realidad? Por eso se corresponde con hechos notorios, ¿cierto? O sea, por ejemplo, o sea, es tratar de probar algo que es conocimiento de todo el mundo, como por ejemplo que el metal se dilata. Ah, señor juez, voy a probarle que el metal se dilata con el calor. La idea es, no tienes que probarme eso. Yo sé que se dilata. Todos saben que se dilata. Entonces, eso responde en gran medida a un tema de economía. O sea, ¿para qué probar algo que no necesita ser probado? De ninguna manera. Entonces, vean, el tema de la relevancia, estamos hablando de algo ya general. O sea, algo que en general no requiere ser probado. Ya la pertinencia tiene que ver con el caso concreto. Y para esta pertinencia, y esto es por eso, miren qué importante es, miren qué importante es de que primero se fijen los puntos controvertidos y después se pase al saneamiento probatorio. Para nosotros determinar qué prueba es pertinente para este proceso, nosotros tenemos que primero fijar qué cosa. Tenemos que fijar cuál es el objeto litigioso del proceso, cuál es el mérito del proceso. ¿Qué se está discutiendo? ¿Qué se está discutiendo? Ah, se está discutiendo sobre un tema de cumplimiento de contratos, si pagó o no pagó. Entonces, si es que yo busco ofrecer, por ejemplo, un testigo y en el pliego interrogatorio yo pongo algunas preguntas, o todas las preguntas, es como, por ejemplo, sobre un contrato de alquiler que también tengo con esa misma persona, cuando estamos discutiendo otro contrato, por ejemplo, contrato de suministro, por ejemplo, entonces ahí el juez va a decir, hey, esto es impertinente, esa testimonial sobre este pliego interrogatorio que estás proponiendo. Por tanto, no se va a actuar. Eso no va, por ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, mientras relevancia tiene que ver con algo general, hechos notorios, por ejemplo, algo general, la pertinencia ya tiene que ver con el caso concreto específicamente con el caso concreto. Y para ello tenemos que determinar cuál es el objeto litigioso del proceso. Esto puede sonar en clave, ¿no? ¿Qué significa objeto litigioso del proceso? Bueno, básicamente tenemos que averiguar primero cuál es la causa de pedir. Causa de pedir. ¿Qué es una causa de pedir? Causa de pedir podemos definirla como hechos jurídicamente calificados. O sea, son aquellos hechos esenciales, no cualquier hecho, O sea, volvemos atrás. La parte demandante, cuando plantea su demanda, va a contar una historia. Va a dar una narrativa. Ya cuando cuenta la narrativa, los así llamados antecedentes o fundamentos de hecho, ya va, desde ya, encuadrarlos jurídicamente esos hechos. No son cualquier hecho. No son, por ejemplo, ay, me rompí el tobillo o me sonrió mal. Hasta inclusive podría decirlos, pero van a haber otros hechos que sí son jurídicamente calificados. O sea, con fecha tal celebramos un contrato, vean, un hecho que tiene relevancia para el derecho, que firmamos un contrato, quedamos
convenimos en que me iba a pagar el tercer mes, no me pagó. Otro hecho con relevancia, o un no hecho, ¿no? Con relevancia para el derecho. No me pagó, no hubo el pago. ¿No? En fin, o que, en fin, mora, en fin. O sea, uno cuenta una narrativa y ya está, ¿no?, envolviendo esos hechos, esas alegaciones de hecho, con elementos propiamente del derecho. O sea, no cuenta cualquier hecho de las partes. Y eso vale también para el demandado. ¿Correcto? Entonces, vean, la idea es identificar la causa de pedir, identificar cuáles son los hechos, o mejor, cuáles son los fundamentos, entendido fundamentos como aquellas alegaciones de hecho, aquellas alegaciones de hecho destinadas, vean, eso es muy importante, ¿eh?, destinadas a que el juez me dé o no la razón. ¿Y por qué esta precisión conceptual respecto de lo que sería un fundamento? Eso es o sea, yo estoy usando el término fundamento de una forma arbitraria, ¿no? O sea, puedo usar otra palabra de repente, pero o sea, en ese caso, ¿para qué es importante eso? ¿Para qué es importante diferenciar cuáles son, de todas las alegaciones de hecho, de estos 15 alegaciones que me ha dado este pata, cuál es realmente la que está dirigida a que yo le dé o no la razón? A estas 4. Estas 4. Entonces, allí yo identifico que esas 4 alegaciones de hecho son respecto de las cuales yo voy a pronunciarme. ¿Sobre las otras? No. Solamente sobre esas. Eso es muy importante, ¿eh? Eso ahorra bastante trabajo. Identificar cuál es, si nosotros somos demandados, identificar cuál es la causa de pedir del demandante es realmente importante. Y dentro de esa causa de pedir, ¿cuáles son los fundamentos? O, también por usar otro pronombre, de repente, los hechos esenciales, por decirlo así, que también es un término usado en doctrina. Bueno, exactamente lo mismo ocurre en el campo del demandado. El demandado también va a acordar toda una historia, concordando o divergiendo con el demandante, y también va a dar algunos hechos dirigidos ¿a qué? A que el juez le dé la razón, como por ejemplo, pagué. Oye, yo sí pagué, parcialmente, pero bueno, eso es un hecho muy importante para el proceso. Entonces vean, esto de fijar puntos controvertidos no es una tonterita así, no es cualquier cosa. Hay que identificar cuáles son los fundamentos, los hechos esenciales, porque esos hechos esenciales son los que conforman ¿qué? El objeto litigioso del proceso, o también el mérito del proceso, o en fin, para decirlo una palabra equívoca, el fondo del proceso. Y eso está en los puntos controvertidos. Eso tiene que estar plasmado ahí, muchachos. Los jueces hacen eso, los jueces civiles, ¿no? Yo sé que tú eres juez penal, ya me advirtieron ya. Pero los jueces civiles hacen eso. ¿Hacen eso los jueces civiles? En fin, los jueces civiles y etcétera, ¿no? Aquellos que fijan puntos controvertidos. Quisiera pensar, por ejemplo, que los jueces penales, al momento de hacer su trabajo, lo hacen mejor que lo que nosotros vemos en la práctica, Cristóbal, porque es realmente lamentable, ¿eh? Yo no voy a hablar nada de penal porque yo no tengo experiencia litigando en penal. Pero en civil, mamita, Dios nos salve de esos jueces que no saben fijar puntos controvertidos. O sea, ¿qué es lo que dice al final? Determinar si el contrato se cumplió o no se cumplió. Determinar si tal cosa. Y ya. O sea, ellos agarran las pretensiones y las ponen como puntos controvertidos. Eso es lo que hacen. No analizan, no leen lo que les dan. Y eso nadie me va a dejar mentir, ¿eh? Eso nadie me va a dejar mentir. Para determinar, por tanto, la pertinencia, antes es necesario fijar los puntos controvertidos, pero no de cualquier manera como se hace, sino así. Determino cuáles son los fundamentos de ambas partes, porque ellos juntos, el juez dice, sobre esto me tengo que pronunciar, sobre esto. Y por tanto, si me tengo que pronunciar sobre esto, ¿qué pruebas son las pertinentes para dirigir, para que estas alegaciones de hecho sobre las cuales yo tengo que analizar, ¿no?, sean o no probadas? Eso se puede hacer. Entonces, para eso, evidentemente, el juez ya trabaja con la regla de la pertinencia, del 190, del CPC. ¿Quedó claro más o menos, muchachos? ¿Sí? Bueno, y el tema de la controversia, más o menos tiene que ver con que la parte, por ejemplo, no haya admitido la alegación del hecho sobre la cual versa un medio probatorio. Ahí, por ejemplo, tenemos una regla fulminante, drástica, ¿cierto?, que dice, si es que el demandado en su contestación no se pronuncia sobre todos los puntos, entonces podría haber presunción de verdad, por ejemplo.
Podría haber, no es que haya, podría haber. Entonces, vamos, eso es complicado. Y podría haber aceptación de que ocurrió el hecho. Entonces, el juez, cuando está admitiendo, cuando está realizando la labor de admisión, él tranquilamente puede decir, bueno, sobre este hecho no hay controversia porque tú no contestaste ese punto en la contestación. Así que esta prueba no da. Eso ya está. Ya no hay discusión. Vean qué grave es eso, ¿eh? Contestar una demanda no es algo tan fácil. ¿Ya es 7:30 de antes? Sí. Ya. Entonces, ahorita ya para terminar, muchachos. Esto de aquí, evidentemente, es todo un mundo, ¿no? Yo quisiera tener solo una clase para esto nada más. No clase, un conversatorio sobre esto, ¿no? En fin, ¿qué queda? Bueno, en fin, el tema de la actuación, que es algo, digamos, no es tan complicado, ¿no? Hay medios probatorios que requieren actuarse, ¿no? La declaración de parte, la testimonial, ¿cierto? La pericia, por ejemplo. Hay otros que, si es que en tema de documentos, por ejemplo, normalmente si es que no hay un tema de cotejo, no hay un tema de reconocimiento y varias de esas reglas que están ahí en capítulos sobre documentos que no requerirían actuación. Por tanto, no se discutiría en la audiencia de pruebas. ¿En penal funciona igual, Cristóbal? Funciona igual. O sea, uno llega a decir, bueno, estos documentos no son materia de actuación, ¿cierto? Correcto. Entonces, y ese tema de la valoración, dejémoslo para después, porque ese tema solito nomás es para conversar largo y tendido. ¿Sí? Muchachos, espero de que, a pesar de que el tiempo ha sido muy corto, a pesar de que yo he hablado más de lo que yo quería, lo que hubiese querido, en fin, espero que les haya gustado, ¿no? Cristóbal, tú llegaste creo que un poco después, podrías mandarle de repente un mail al profesor Dante, que está ahí atrás, para que él te dé el programa de la clase y las lecturas sugeridas. Cosa de que el siguiente encuentro, que ya les digo la fecha, va a ser el 1 de junio, lunes 1 de junio, a esta misma hora y por este mismo canal, vamos a debatir sobre qué, sobre carga de la prueba. Carga de la prueba. ¿Sí? Vayan en paz. Gracias.